Hola, hola a todos. Este es un nuevo video que va a hablar sobre los tiempos finales. Muchos ex testigos de Jehová han salido de la organización de los testigos de Jehová, de la religión de los testigos de Jehová, por falsas profecías del fin del mundo, falsos cumplimientos, las profecías. Se dijo que en 1914 venía el fin y muchos esperaron el fin de los testigos de Jehová, de los estudiantes de la Biblia, de los testigos de Jehová. Sin embargo, no vino. Charles Taze Russell quedó completamente desilusionado de lo que él había dicho, a tal punto que en 1916 murió en un tren completamente desilusionado, desesperanzado, porque no había sido arrebatado, no había venido el fin. Ellos esperaban en aquel momento, ellos esperaban un arrebatamiento, ¿verdad? Que Dios se lo iba a llevar, pero tales estudiantes no asumieron ese arrebatamiento. Después vino otro presidente de la sociedad Watchtower, como es eh, Rutherford. Igual, ellos siguieron predicando los tiempos finales y empezaron y cambiaron la fecha de 1914, ya no como el viraje de esperar, sino que era el comienzo de los tiempos del fin. Ciertamente la fecha de 1914 no es bíblica, ¿sí? No es bíblica. Eso es una forma de entender los últimos días de los testigos de Jehová durante mucho tiempo. Después siguió pasando el tiempo, vino el entendimiento de la gran muchedumbre que ellos tienen y todo esto. Después vino que dijeron que los iban a resucitar en 1935, 36, no recuerdo exactamente la fecha. Iban a resucitar hicieron una casa, la casa Bexarín, ¿sí? La casa de los patriarcas. Dijeron que iban a resucitar los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. La cuestión es, como ustedes saben, que no sucedió eso y no resucitaron nada. Todo resultó en otra falsa profecía fallida del testigo de Jehová. Después pasó el tiempo y por años 60 principalmente, hasta mediados de los 70, de finales de 60, de mediados de 70, predicaron en asambleas. Y estamos a pocos días, a pocos años de tiempo de fin. Ya que se iban a que se cumplían 6.000 años de la creación de la humanidad, de la creación del hombre, y por lo tanto es un indicativo que estábamos en los tiempos finales. Muchos predicaban que en 1975 se terminaría el mundo y que vendría el fin. Y muchos en aquel tiempo, durante esos años, como ya quedaban unos cuantos años, como decía una despertar, que quedaban unos cuantos años, muchos dejaron de trabajar, muchos dejaron de hacer sus cosas y se dedicaron a predicar a tiempo completo dentro de los testigos de Jehová. Eso hizo que muchas personas, en aquel tiempo, cuando llegó 1975, se decepcionen y muchos dejaron la organización de los testigos de Jehová. Fue el primer cisma que tuvieron, el primer gran cisma, porque ya lo habían tenido en 1914, 1916, 1935, pero en 1975, pasada esa fecha, llamémosle 76, fue el primer cisma que tuvieron ellos, cuando se salieron un poco de gente de que habían creído que en 1975 venía el fin y no vino. Y así, una serie de cosas que han ido diciendo, por ejemplo, la generación que no verá, esta generación no pasará. Tomaban en cuenta de que en 1914, la generación de ungidos que yo tenía, esa generación no pasará hasta que acontezca los tiempos del fin, hasta que venga el Señor, hasta que venga el fin, venga el Magedón. Lo que sucedió que murieron las generaciones de 1914 y no resultó así.
Ahora, viendo todas estas profecías fallidas de los testigos de Jehová, ¿será que no estamos en los tiempos finales? ¿Será que es un cuento? Bueno, la cuestión es que la Escritura dice que sí estamos en los tiempos finales. Muchos testigos de Jehová empiezan a burlarse y como que eso no fuese cierto. Entre ellos muchos ateos que tienen canales, que son activistas, que empiezan a burlarse de ese asunto. Es como que ya dejan de ser testigos de Jehová y pierden la urgencia. Estamos en tiempos finales. Sí, en eso coincido con los testigos de Jehová y con muchas organizaciones religiosas cristianas. Coincido con ellos, porque estamos en tiempos finales. ¿A cuál ha sido el error de los testigos de Jehová? El primer error ha sido malinterpretar fechas. La fecha de 1914 es una fecha antojadiza, es una fecha incorrecta, tomada del libro de Daniel, de los 7 tiempos, una fecha mal hecha, interpretada de la manera de ellos, y por lo tanto no se ha cumplido. Pero esa es la forma que ellos han interpretado los tiempos. ¿Sí? Una forma incorrecta de interpretar. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe el día y la hora. Por ejemplo, haber dado fechas del tiempo de fin, como 1875, como 1936, cuando dijeron que venían los patriarcas, como 1975, cuando anunciaban que posiblemente vendría a fin en aquella época. Se cumplían 6.000 años de creación de la humanidad. Eso ha sido el error de ellos. La virtud que ellos han tenido en decir que estamos en los tiempos finales, y es verdad, estamos en los últimos días, sino que la forma como lo han explicado es la incorrecta. Lo que estamos viendo, que estamos en los últimos días, sí lo estamos, y eso a los ex testigos y a las personas que me están viendo, es tiempo de urgencia, no es tiempo de andar dormidos. Ciertamente la palabra de Dios dice que el día y la hora, por eso que nadie debe dar fechas, nadie lo sabe. El día y la hora, nadie lo sabe. Ahora, la forma como los testigos lo han explicado es incorrecto. Vamos a empezar con las señales. Las señales de Jesús dijo en Mateo 24, recuerden, el texto bíblico, Mateo 24 y 25. Ante las primeras señales van a haber tiempos de angustia. ¿Ya? Terremoto en un lugar tras otro, pestes en un lugar tras otro, falsos mesías, falsos cristos en un lugar tras otro. Esos son dolores de angustia. Todo eso se ha cumplido. Durante la historia del siglo XX y XXI, de toda esta historia, han aparecido falsos cristos, falsos mesías que han dicho que él es el Mesías. ¿Sí? Han aparecido muchos, y muchos han creído en esos falsos cristos. Hasta ahora siguen apareciendo, que hablan de que ellos son la reencarnación de Jesucristo, o que ellos son Jesucristo, o que ellos son enviados. Esa profecía está cumplida. Otra, se están cumpliendo, se siguen cumpliendo las profecías de guerra de un lugar tras otro. Cumplido en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora está a punto de acontecer la Tercera Guerra, aunque no lo podemos saber cuándo. Las profecías cumplidas. La guerra de Ucrania con Rusia demuestra que las profecías de la Biblia se están cumpliendo, pero a la manera de Jehová, a la manera de Dios, no a la manera de ninguna organización religiosa. Ese es el punto, a la manera de Dios. Y mucho ojo con Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Todas las profecías van alrededor de Israel, y siempre ha sido así, y no dejará de ser así, porque Dios actúa de una sola manera. Dios no es cambiante, no es el Dios cambiante de los testigos de Jehová, no es el Dios que cambia de parecer, no, es el Dios que no hay variación de su sombra, dice. Es el Dios que actúa siempre de la misma manera. Mucho ojo con Israel, porque es el reloj profético de Dios. Mucho ojo con lo que pasa con Israel.
Entonces estamos en tiempos finales. Todas estas profecías ya se han cumplido y seguirán cumpliéndose. Pero hay una profecía muy importante para la iglesia. Muy importante, muy importante para la iglesia. Esta profecía se llama el arrebatamiento. Los testigos de Jehová han enseñado falsamente que solo un grupito ungido va a ser arrebatado. Ellos lo esperaban en 1914, no sucedió. Tal vez lo esperaban en 1935, sucedió. Y tal vez lo esperan ahora muchos ungidos. Pero como ya expliqué en otros videos, hay muchas personas que van a ser arrebatadas. No solo un grupito, como te digo. Muchas personas, la iglesia de Cristo, que actualmente vive, los que creyeran en Jesucristo, los que se arrepintieran y hicieran de Jesús su Salvador, la verdadera iglesia va a ser arrebatada al encuentro con el aire como el Señor. Esa es una señal bíblica. La Biblia menciona que al toque de trompeta, ¿sí?, los que estén muertos resucitarán, y los que estemos aquí en la tierra seremos arrebatados en el aire al encuentro con el Señor. Es una profecía bíblica. No es mía, no es mi interpretación, es bíblica. Hay algunos que no lo creen, lo quieren negar, lo interpretan a diferentes formas, pero eso está escrito. Y como está escrito hay que creerlo, porque es palabra de Dios. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Después va a suceder que los que estemos ya arriba, ¿sí?, estemos ahí, prepárate. Porque así como muchos se están arrebatados porque Dios los va a llamar con el toque de trompeta. Así muchos otros que dicen que cristianos se quedarán. Prepárate para que no te quedes. Sí, preparémonos para que no nos quedemos, sino que seamos y nos vayamos. ¿Ok? Obviamente, todo eso tiene que ver con la obediencia a Dios, ¿no? Una vez que tú sales al Señor Jesús y naces de nuevo, porque experimentas el nuevo nacimiento, tienes que seguir sirviendo, tienes que seguir siendo fiel. Pero aunque tú no creas, y aunque muchas organizaciones religiosas, aunque muchas iglesias cristianas digan que ya se salvaste con recibir a Jesús, y en realidad Dios te asegura que eres salvo cuando lo recibes de corazón, cuando lo recibes en tu corazón, y cuando aceptas a Jesús como tu Salvador. Sin embargo, habrá personas dentro de los cristianos que se queden del arrebatamiento. Razones hay muchas, pero una le contesta razón con un texto bíblico que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabras de Jesús puestas en el Evangelio. Palabras de Jesús. Entonces esa es una razón de que muchos se quedarán. Porque aunque hablen de Cristo, aunque a lo mejor hagan milagros, no están realmente haciendo la voluntad de Dios. Se quedarán, aunque digan creer. Entonces es muy importante la actitud de corazón que tengas ante Dios. La actitud de obediencia, porque puede ser una obediencia fingida, pero a Dios no puedes engañarlo. Bien. O puede ser que tú te hayas desviado dentro de que tú eres cristiano y te hayas desviado con cuentos o falsas profecías, o que te hayas convertido en un hereje, como ha pasado con muchas personas. Aquí muchos han sido cristianos, nacidos de nuevo, pero se han convertido en herejes. Herejes. Que han lanzado falsas profecías, que dicen tantas herejías. Y eso es otro cumplimiento, ¿no?, de las ovejas vestidas de las cabras vestidas de ovejas, de los falsos cristianos, de los falsos predicadores, de los falsos profetas. Esa es otra profecía cumplida dentro de los últimos días, ¿no? Que muchos que estarán en la fe se irán a
a cuentos o a ideas que vienen de malos espíritus. ¿Mm? Espíritus engañadores, demonios. Y muchas personas irán tras esas personas. Y lo estamos viendo. Otra profecía cumplida. Entonces, ojo, si te quieres ir al arrebatamiento, pues seguir lo que dice la palabra de Dios sin interpretar, seguir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo guía para entenderlo y obediencia a Dios principalmente. ¿Eh? Después que acontezca el arrebatamiento de la iglesia, viene la gran tribulación. Ahora, en cuanto al arrebatamiento, no puedo dar fechas porque si no estaría cometiendo lo mismo que los testigos de Jehová, dar fechas. Estamos cerca, pero no puedo dar fechas. No puedo decir hoy, no puedo decir este año, no puedo decir después de 3 años, pero estamos cerca. Y con eso basta de saberlo. No se sabe si el arrebatamiento ocurrirá en el principio de la tribulación, antes de la tribulación o en la medida del inicio de la tribulación. Algunos mencionan que es a la mitad, pero pienso que no es así, pero sin embargo no soy nada, no puedo, lo que estoy diciendo me puedo equivocar también, ¿no? Solo Dios sabe cuándo viene el arrebatamiento. Hay un texto bíblico que dice que los justos no verán la prueba, entonces eso se lo toma como para decirlo que muchos no verán la gran tribulación. La gran tribulación es algo que está escrito en la Biblia, especialmente Apocalipsis, y tiene que ver con los tiempos de Daniel también, ¿no? Con los tiempos de Daniel, con los 7 tiempos de Daniel. Entonces, dentro de la gran tribulación, ya cuando realmente suceda, aparecerá el llamado anticristo, que menciona el libro de Tesalonicenses, que se sentará en el trono de Dios. Es muy posible que lo reconozcan en Israel como Mesías y otras religiones lo reconozcan como Mesías, que hará portentos milagrosos, que será un hombre que haga la paz en el mundo, que encuentre las soluciones en el mundo, un hombre que aparente tener la solución a todo. La Escritura dice que este personaje, que va a ser muy carismático, va a extraviar aún a los escogidos. O sea que muchos cristianos irán tras de él, principalmente líderes religiosos, que son los que llevan a otras ovejas a que crean en eso. Ojo, muchos de los que estamos hablando y viendo las cosas de los que somos cristianos irán tras él. Y quizás los testigos de Jehová que han predicado durante mucho tiempo el nuevo orden de cosas, muy extraño, ¿no? Al decir la palabra nuevo orden, porque los masones también dicen nuevo orden de cosas. Vayan al billete de dólar y lean, ¿no? Y es extraño que los testigos de Jehová también utilicen. Con eso podemos entender la raíz masónica de los testigos de Jehová. ¿Sí? Entonces, es posible, yo no lo puedo asegurar, pero es posible que hasta los mismos testigos digan que es el Mesías que ha venido, porque va a haber un tiempo de paz, va a haber un tiempo de... Y eso lo dice la Escritura. Que muchos, yo no estoy diciéndolo, serán engañados. Y quizás haga hasta milagros, no lo sé, pero dice el texto de los licencias que habrá proyectos pasajeros, irá con engaños, con milagros, con falsos milagros. Entonces, puede ser que haga hasta milagros, ¿no? Es posible, porque eso lo dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, bueno, disculpen, escucho un perro porque yo vivo en un sector del campo, ¿no? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, eso está pasando. Ese es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Eso es lo que se está cumpliendo. Vendrá la gran tribulación, vendrá el anticristo,
Habla de 7 años proféticos. Muchos hablan de 7 años literales. No lo podemos saber, no podemos saber. Yo sinceramente, yo tampoco puedo decir, porque muchos aseguran que son 7 años literales. Pero ya sabemos que la Biblia generalmente cuando habla de años, puede ser años proféticos. Entonces, tampoco voy a decir que son 70 años, ¿no? Porque estaría yo profetizando cosas como el testigo de Jehová y poniendo fechas y diciendo van a pasar 70 años. Lo que te puedo decir es que no se sabe si son 7 años literales, como muchos aseguran, o 70 años. No creo que sea 700 porque sería demasiado tiempo. Pero aunque no lo puedo asegurar, en este tiempo, en esos tiempos finales, semana profética del libro de Daniel, de que tiene la gran tribulación y la depresión del anticristo, puede ser 7 años literales como pueden ser 70 años. No lo puedo saber. No lo puedo saber yo. Y si Dios quiera para la humanidad que solo sean 7 años, porque 70 años viviendo de la gran tribulación va a ser muy peor si es más tiempo, muy, muy, muy horrible, ¿no? Y muchos, ¿a qué tiempo también habrá personas que se arrepientan dentro de esos, pero va a ser más difícil porque va a ser una época bien difícil de persecución de la iglesia, bueno, y de muchas cosas. En ese periodo de profético, de, de 7 años bíblicos, en ese tiempo profético, al principio va a ser todo muy bien, pero al final, pues ya terminará esto y ya vendrá todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Ya vendrá todo lo que está escrito, el anticristo será descubierto, el falso profeta que dice la Biblia también, será atado y vendrá el periodo ya bíblico, pero antes tiene que haber arrebatamiento. Entonces vendrá el periodo bíblico, las profecías bíblicas, ¿ya? Y vendrá el milenio y todo lo que tiene que venir según las profecías bíblicas. Pero eso, todo esto que te estoy diciendo que tiene que acontecer, y Armagedón y todo esto, todo tiene que acontecer, tiene que ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios lo diga, y tenemos lo que tenemos que estar no diciendo fechas, no cometiendo el error de los testigos, pero sí estar atento a lo que dice las profecías, y más que todo lo que está pasando ahora, lo que está pasando en Israel. Vuelvo a repetir, Israel es el reloj profético del Señor. Entonces hay que estar atentos. Y me da mucha pena personas que antes eran testigos y que predicaban la palabra de Dios y que salían de casa en casa y que daban discursos en las asambleas, algunos eran sido ministeriales, ancianos, precursores. Y me da mucha pena de aquellas personas que habiendo leído las escrituras, que estamos en los tiempos finales, porque se salieron de la religión de los testigos de Jehová, hayan dejado de creer que estamos en los tiempos finales. Yo les ruego a esas personas, esos ex testigos, de que vuelvan a creer en la Biblia y que vuelvan a creer de que estamos en tiempos de edad, que se vuelvan al Señor, que se vuelvan a su Jesucristo como su Salvador y que vuelvan a creer en la Biblia y que vuelvan a creer que estamos en tiempos finales. No que se vuelvan a los testigos, sería un error terrible, sino que se vuelvan a Jesucristo y pulquen a Jesucristo como su Salvador personal. A Él sí, no a los testigos, no a ninguna religión, al Señor Jesucristo, a Él sí deben buscar. Y a otras personas también, ¿no? Jesucristo está para todos. Y como dice, tanto amó Dios mundo que dio a su Hijo para que todo el que tenga fe en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, la salvación es para toda persona. Es universal, es para toda persona. Pero lamentablemente sabemos que no todos lo van a aceptar. Porque a veces se enseña que es universal y significa que porque es universal, sí, es universal, todo el mundo se salva, no. Es universal, pero no todos la van a aceptar. Y muchos lo van a aceptar, pero otros no la van a aceptar la salvación.
Así de sencillo. Una dádiva gratuita que por gracia hemos recibido. Estábamos condenados al infierno, estábamos condenados a la y a la condenación, eternamente separados de Dios. Pero gracias a Jesucristo, el que cree, el que de repente cree, es separado de esa condenación y vamos a estar juntos al Señor. Vamos a ser salvos y somos salvos en el Señor. No vamos a ser, si decimos que llegamos a recibir a Jesús, somos salvos. Y les invito a aceptar esa salvación y a cuidar esa salvación con mucho temor y temblor. Este es este video que quería hacer. Yo soy creyente, soy cristiano. Obviamente hay muchas diferencias y muchas denominaciones del cristianismo. Eso no me interesa ni tampoco voy a entrar en este sentido. Pero las diferencias, en realidad, en el cristianismo, las creencias son una sola, las creencias básicas son una sola, pero hay algunas diferencias, ¿no? que hay dentro. Pero yo no voy a hacer lo que yo, no voy a hablar de las diferencias. Lo que yo hago énfasis más bien es en buscar a Jesucristo, en ser fiel a Jesucristo, en vivir en santidad, en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ya, eso. Y cada persona tome su decisión según la palabra de Dios. ¿A qué denominación va? O simplemente, si decide no ir a la iglesia, es cuestión de cada persona vivirlo a Cristo, hacer tú eres la iglesia y hacer de tu vida una adoración constante dentro del lugar donde te encuentres hacia Dios, ser ordenado, ¿no? Yo les aconsejo que vayan a una iglesia cristiana, pero si no quieren ir, tampoco les puedo decir que se van a destruir porque no van. Es mejor ir, pero hay algunas personas que se decepcionan de todo tipo de religión y deciden adorar a Dios, pero adórenlo de verdad, pues. No pongan como excusa de que no quieren ir a ninguna iglesia para no adorarlo en forma completamente alejada, porque pueden decir que creen en el Señor Jesús, pero no le ejercen ninguna adoración, pues que creen en Jehová, que creen en Dios, pero no le hacen, no hacen ninguna adoración a Él, y con su conducta lo están negando. Ojo con eso, ¿no? Cada uno responderá. Eso es lo único que les digo. Y ni pretendo ni juzgar, porque yo también voy a ser juzgado. La palabra de Dios es algo que dice que todos estaremos en el tribunal de Dios. Claro, algunos para salvación, otros para condenación, pero igual, todos seremos juzgados de alguna forma. Y todos estaremos parados ahí frente al Cordero, frente al Señor. Pilas, todos. No habrá nadie que no esté. ¿Sí? Muchos enseñan que los que son salvos solo van a recibir coronas, pero la escritura, aunque hay coronas de premios en el cielo, aunque la escritura lo dice, sí, que los que son salvos van a recibir coronas, premios en el cielo, y sí lo dice, recibirán premios. Pero también al mismo tiempo dice en Apocalipsis, al mismo tiempo dice el apóstol Pablo, que todos, él no dice algunos, todos seremos juzgados. O sea que de alguna forma, los que son también cristianos van a ser juzgados. Se les va a decir, bueno, tú has hecho esto, tú no has hecho. Y porque eso da a entender, pues, ¿no? Hay algunos que una vez yo conversé con alguien y se me molestó, pero digo, ¿cómo? Pero si vamos a recibir, claro, pero digo, no. La palabra de Dios dice, claro, que eres salvo, y aunque tú que crees en la salvación, tú vas a tener que estar ahí en una persona y vas a decir, bueno, ¿qué has hecho? Bueno, eres cristiano, crees, pero Dios tú vas a tener que rendir cuentas ante Dios, porque ahí dice que todos estarán en el tribunal de Cristo. Todos. Eso es lo único que te puedo decir. Yo no te quiero interpretar ese texto bíblico para nada. Solo que te tengo que decir es que ahí dice todos. Nada más. Salvos y no salvos. Todos. Y también el texto, ¿no? Hay algunos que se creerán salvos. Pero como dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es de la reina de cielos. Puede que se crean salvos, pero no lo son. Ojo con eso también. Bueno, me despido, Dios te bendiga. Y vamos a seguir dando temas, ¿no? Temas bíblicos con relación a este porque este canal empezó así. Aunque hablo de Cristo, hablo de evangelización, trato de también hablar de eso, porque este canal fue creado con ese fin, de las personas
conozcan la Escritura, conozcan la verdad del Dios puesto en la palabra. No solo hablar en qué se quieren ganar los días, hay muchas cosas, sí, sino que descubran que hay una salida, que Cristo es el Salvador, que se entreguen al Señor, que busquen del Señor. Dios los bendiga, hasta otro video.